Bien. El día de hoy vamos a retomar lo que nos quedó un poco pendiente en la sesión pasada. Todos lo subí en el notebook pasado y se va a subir en bueno, OneNote más que notebook, ¿no? El documento que les comparto. Nada más para que lo revisemos, ¿no? Si alguien no tuvo tiempo de revisar esta parte de derivada de funciones, de inversa de funciones, ¿no? Y lo que quiero revisar el día de hoy, bueno, aparte de eso que nos quedó pendiente, es las tasas relacionadas, como ya habíamos visto un ejercicio de la escalera que se deslizaba. Vamos a ver problemas un poquito más complejos ahora, en donde tenemos ahora dos cantidades relacionadas con el cambio. Y si nos da tiempo, también vamos a revisar cómo podemos aplicar ya las reglas de derivación que habíamos visto para funciones explícitas e implícitas a funciones paramétricas. Como ya vimos cuando estuvimos revisando el tema de funciones, nos sirven para denotar o para poder escribir curvas curvas mucho más complejas, las que se podrían hacer con funciones explícitas o incluso con funciones implícitas, ¿no? Pero bien, entonces déjenme comienzo a compartir. Bien, entonces, yo nada más para igual retomar lo que habíamos estado viendo la sesión pasada, quería comenzar con estos problemas que también quedaron como pendientes. Espero que los hayan podido intentar en sus casas, pero si no, ahorita lo revisamos nada más para recordar, resolver un último problema de estas derivadas implícitas, ¿no? Entonces aquí se les pide calcular la derivada de esas dos funciones implícitamente. Y el segundo problema que les había dejado era que encontraran la tangente y la normal a esta curva que está denotada de esta forma, ¿no? En este caso, bueno, vamos a hacerlo aquí para la tangente, la normal se las dejo ya para que la intenten si alguien no la intentó, pero ya sería exactamente la misma metodología. Bien, entonces, vamos a encontrar la derivada de estas funciones, ¿no? Nada más aquí por denotar completamente, voy a poner entonces que derivamos de ambos lados, ¿no? La derivada con respecto de x de seno de x más y, y eso es igual a la derivada con respecto de x de y cuadrada coseno de x. Como ven, en este caso, al igual que los últimos que vimos, y no se puede despejar para poner una ecuación explícita, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de la forma como lo estábamos viendo, ¿no? En este caso, como no sabemos, digo, nada más repitiendo lo que comentamos la clase pasada, como no sabemos cómo es y, entonces lo dejamos su forma implícita en el momento de la derivación. Y luego vemos si, ahora sí, la derivada la podemos poner de forma que la podamos denotar solita, ¿no? Entonces, habíamos dicho que teníamos tres pasos. Uno era derivar de ambos lados, el otro era derivar a y de forma implícita, poniendo siempre la parte de y en dx donde corresponda, y luego el tercer paso era despejar de y, ¿no? Entonces, bien, vamos a derivar aquí, la derivada de la función más externa, aquí tendría que ser el seno, por la derivada del argumento, ¿no? Entonces, la derivada del seno es coseno. Coseno de x más y por la derivada del argumento. Entonces sería la derivada de x, que es 1, más la derivada de y, que como no sé cómo es, la escribo, ¿no? De y de x. Y eso es igual a la derivada de lo que está del lado derecho, ¿no? Entonces sería el primero por la derivada del segundo, la derivada de coseno es menos seno, sería menos y cuadrada seno de x, más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Coseno de x por, en este caso me quedaría 2y de y en dx. Y ahí está, ¿no? Ya tengo el primer paso, ya derivamos de ambos lados. Y bueno, de hecho ya tenemos los dos primeros pasos, ¿no? Y pusimos a y, la derivada de y, de forma denotada por su operador de y en dx. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar.
Entonces, por ejemplo, aquí tengo coseno de x más y que está multiplicando a dy de x. Déjenme de una vez te voy a aventar ahorita varios pasos en uno solo, pero si alguien se pierde, me dice, ¿no? Entonces, dy en dx está multiplicado a coseno de x más y. Y ya, el otro término que sería el coseno de x más y que está multiplicando a 1, que no tiene término de y, entonces lo dejamos del otro lado, ¿no? Ahorita lo escribimos entonces. Pero antes de hacer ese paso, déjenme escribo este de aquí. Tengo que dy en dx que estaba del lado, o que está ahorita, este de aquí, que está ahorita del lado derecho, yo lo quiero escribir del lado izquierdo, ¿no? Y eso está multiplicando a 2y coseno de x. Entonces de una vez lo pongo aquí, menos, que lo paso restando, menos 2y coseno de x. Y el de y en de x ya lo factoricé acá, ¿no? Y eso es igual a, bueno, esto está como está el menos y cuadrada seno de x, lo escribo después porque pues, siempre se ve como que es más cómodo tener los negativos después, ¿no? Ah, bueno, no, me va a quedar dos negativos aquí, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos y cuadrada seno de x, lo quería escribir después, pero no vale mucho la pena. Menos lo que me había hecho falta escribir, que estaba del lado izquierdo, ¿no? Menos coseno de x más y. Y aquí ya nada nos faltaría hacer la división. Aquí no dejé tanto espacio, bueno, dejé muy poquito espacio, menos del que me hubiera gustado, pero déjenme entonces ya. Lo pongo aquí, aunque luego veamos donde lo acomodo. Entonces me quedaría dy en dx igual a menos y cuadrada seno de x menos coseno de x más y entre coseno de x más y menos 2y coseno de x. Y entonces ahí tendría ya la derivada, ¿no? De esa función de forma implícita, ¿no? Sí, todo, creo que no hay mucho problema. No sé si alguien bueno, le quede duda de alguno de los pasos que hice ahorita, o si todo quedó claro para ese problema, ¿no? Sí, todos claro. Bueno, vamos a aventarnos ¿sí? Ahí, déjenme, Ah, sí, abro. todo claro. Sí, gracias. Bien. Yo bueno, más bien, me iba a aventar este segundo, pero creo que si no hay muchas dudas de cómo se está haciendo, entonces los dejo ahí para que lo hagan, más que nada por el espacio, ¿no? Que no dejé tanto como me hubiera gustado. Me gustaría más irme al segundo porque ese sí es un poquito más aplicado de encontrar la recta tangente. Pero ya saben, igual, ¿no? Inténtenlo, lo pueden hacer la derivada de lo que está a la izquierda, me quedaría 3x cuadrada más 3y cuadrada de y de x. Y ese es igual a la derivada de lo que está del lado derecho. Entonces me quedaría 6x de y en dx más y por 6, ¿no? La derivada del primer término. Digo, ahorita nada más se los pongo así y ya nada sería cosa de despejarlo y todo. Díganme ustedes cómo lo van sintiendo y si quieren lo podemos hacer, pero pero bueno, como ustedes me vayan diciendo. También se los había dejado de tarea, de hecho le había puesto en verdecito, pero entonces déjenme nada más rápidamente, digo, es más o menos similar, como este de acá, tenemos los términos al cubo, entonces mejor nos aventamos porque además, de hecho, hasta tenía aquí ya la curva, ¿no? Con su tangente, ¿no? Aquí eh, decimos que queremos calcular la recta tangente a esa curva en el punto 2,4. Entonces, como sabemos, necesitamos sacar la derivada para encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto. Y ya lo demás es algo más sencillo, nada más es cosa de utilizar la ecuación, la recta punto pendiente y encontramos la ecuación, ¿no? Pero bueno, déjenme, entonces empezamos a derivar.
Entonces, aquí ya lo voy a poner derivada, creo que no hay mucho problema, sino igual me van diciendo, ¿no? 3x cuadrada, que sería la derivada de este primer término, más 3y cuadrada de y en dx, menos, sería 9x de y en dx, menos 9 por y igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, de y en dx sería, bueno, está multiplicando a 3y cuadrada menos 9x, y eso es igual, ya de una vez lo pasamos del otro lado, a 9y menos 3x cuadrada. Está aquí chiquito para que no ocupe tanto espacio. Bueno, acá no necesitamos mucho más espacio ahora. De y en dx es igual a 9y menos 3x cuadrada entre 3y cuadrada menos 9, así, menos 9x. Ahí está, ¿no? Ya tengo la derivada solamente. Ya sabemos que eso me va a dar las pendientes en cualquier parte de la curva. Si nosotros queremos evaluarlo en el punto 2,4, esto me quedaría 9 por 4 menos 3 por 4 entre 3 por 16, está grandote, ese no me la sé, 9 por 2, ¿no? Entonces aquí sería 36 menos 12 entre, bueno, aquí es menos 18 y 6 por 3, 18, 8 llevamos 1 y 40. ¿Sí, verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, está todo bien. 48 creo. Bueno, chequen que no se me haya ido nada. Entonces aquí me quedaría 36 menos 12, 24. Entre 48 menos 18, 30, ¿verdad? Bueno, la voy a dejar así. Bueno, no, sí, mejor. Digo, para que sea más fácil, nada más le pongo en decimal, ¿no? Eso es igual a 0.8. Y entonces ahora sí, ya tenemos la pendiente. Nada más tenemos que asegurarnos que la recta con esa pendiente pase por el punto. Entonces, pues lo evaluamos en el punto. Entonces me quedaría y menos 4 igual a 0.8 por x menos 2. Y eso me queda y es igual a 0.8x. Ese también, ese me falta. Más 2.4. Digo, chéquenlo también, nada más que los numeritos no se me han ido por hacerlo ahorita rápido. Pero en principio, si ustedes grafican esta recta que obtuvimos con esta pendiente y que pase por este punto, les debería dar esta recta que tengo aquí en verde. Entonces, se fijan, pues sí, ¿no? Era exactamente igual como lo estuvimos trabajando para las funciones explícitas, en el caso de las funciones implícitas, ¿no? Todavía, como vimos, se podría calcular segundas derivadas y otro tipo de cosas, pero déjenme, lo dejamos hasta aquí, porque todavía, como ya a lo mejor algunos de ustedes sabrán, pues vamos a empezar a ver, ahorita que ya tenemos bien desarrolladas las derivadas, a lo mejor criterios que podemos utilizar para hacer una mejor descripción, un criterio que nos puede dar la segunda derivada. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Por lo menos ya podemos describir dónde están o cómo son las rectas tangentes de las curvas
aunque estén graficadas de forma implícita. Si se fijan aquí, bueno, si la grafican todos ustedes, igual podrá intentar, no sé, con Python para practicar un poquito de sus cursos de programación, o con GeoGebra, con matemática, con Wolfram, el que ustedes gusten. WX máxima también está bueno, es libre también. Nada más para que vean todo el comportamiento. Y se ve que esa es una función que no se puede representar explícitamente. Bien. ¿Todo bien también hasta aquí? ¿Estamos todo bien? Bien. Ahora vamos a ver igual cómo podemos aplicar este tipo de derivación para encontrar la inversa de las funciones. Una cosa importante nada más para poner claro que esté todo bien justificado es este primer parrafito que pongo, ¿no? Si f es una función derivable inyectiva, entonces también su función inversa va a ser derivable, porque nosotros cuando sabemos que tenemos una función inyectiva, sabemos que no hace cosas raras como tener picos o tener bucles por ahí que tengan comportamiento raro, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una rama de la función x cuadrada. Tiene este comportamiento, derivable en todo punto. Y si yo veo su correspondiente inversa, que sería la raíz cuadrada, pues igual, ¿no? Tiene un comportamiento suave y es continua y todo se puede derivar, se puede encontrar la derivada en cualquier punto, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo ahí, nada más que nos aseguremos que sí podemos encontrarla. En ese contexto, por ejemplo, si queremos encontrar la derivada de la función y igual a arcoseno de x, entonces lo que en realidad estamos escribiendo ahí sería esta función. Yo puedo aplicar seno, por ejemplo, de ambos lados. El seno con el arco coseno se me va y entonces me quedaría seno de y igual a x. Es exactamente lo mismo escrito de diferentes maneras. En este caso, para que yo asegure esta condición que estoy poniendo aquí, lo que pedimos es que y, por ejemplo, esté en ese intervalo. Ahí quería ver dónde. Bueno, lo voy a graficar aquí abajo. No, aquí a un ladito. Esto nada más para que no me estorbe. Y entonces si ponemos la gráfica del seno en ese intervalo, entonces me quedaría, ya sabemos que el seno empieza en 0, ¿no? Y digo, en 0 empieza en 0, sí. Entonces, la gráfica más o menos, ¿no? Es una cosa así, la que tengo gráfica entre menos pi medios y pi medios, ¿no? O sea, se ve que efectivamente sí es inyectiva en ese intervalo particular. Por eso vamos a trabajar ahí nada más, de momento. Entonces, ya es inyectiva, sabemos que podemos calcular la inversa de la función y entonces nosotros podemos partir de esta función que tenemos aquí. Como no sé trabajar con esta, mejor vamos a partir de la función que tenemos seno de y igual a x. En este caso ya y no la tengo escrita de forma explícita, entonces tengo que aplicar derivación implícita. Hacemos la derivada como le hemos visto, entonces la derivada del seno de y por la derivada de y la derivada de x, ¿no? Entonces, al hacer la derivación me queda de esta forma, ¿no? La derivada del seno es el coseno de y por dy en dx y es igual a la derivada de x con respecto a x, que es igual a 1. Despejamos, como habíamos hecho con la metodología que teníamos, y entonces ahora sí, la derivada nos queda 1 entre coseno de y. En este caso, como nosotros definimos nada más la función en el intervalo menos pi medios a pi medios, nosotros podemos asegurar que el coseno de y siempre va a ser positivo. En este caso, la gráfica en ese intervalo, y una más para que quede más explícita para todos, ya sabemos que en 0 empieza en 1 el coseno, entonces la gráfica sería esto, ¿no? Esto sería de menos pi medios a pi medios para el coseno, ¿no? Y este seno. Entonces, por un lado pedimos que estuviera en ese intervalo para asegurar que la función fuera inyectiva. Pero por otro lado, al haber pedido eso, lo que aseguramos es que el coseno sea positivo. Al asegurar que el coseno sea positivo, yo puedo definirla de esta manera.
yo puedo utilizar la identidad trigonométrica que me relacionaba el coseno cuadrado con el seno cuadrado y puedo definirlo como la raíz positiva de 1 menos el seno cuadrado de y, porque ya sabíamos que el coseno era positivo. Entonces, como tengo ya definido de esa manera, yo podría, ahora, en lugar de poner coseno de y, poner 1 menos el seno cuadrado de y. Déjenme, bueno, lo mejor voy a pasar, es que, bueno, dejé muy poquito espacio aquí, a ver si no los pierdo nada más en lo que estoy moviendo estas gráficas. Nada más para poner aquí el paso, ¿no? Aquí me va a quedar entonces que dy en dx es igual a 1 entre la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Pero también teníamos otra cosa. Aquí y, yo ya lo conozco de mi definición original. Yo sé que y es igual al arcoseno de x. Entonces, en este caso, déjenme lo pongo aquí. Esto es igual a la raíz de 1 menos el seno, ya como les había dicho, de este cuadrado, que lo tendemos a poner ahí en medio porque es como más común y más cómodo, pero yo lo podría poner también así, con el cuadrado hasta afuera. Entonces, me quedaría el seno de y, pero y es arcoseno. Bueno, aquí queda un poquito chiquito, pero espero se alcance a ver. Seno de x al cuadrado. Y entonces ahora sí, yo aplico el seno al arcoseno, nada más me va a quedar x. Como tengo el cuadrado hasta el final, me va a quedar ahora sí la derivada con respecto de y con respecto de x es igual a 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Y eso también va a ser importante, como, bueno, ya he insistido también en varias ocasiones, nos interesa conocer estas definiciones de derivada, porque cuando lleguemos en algún futuro bastante lejano, pero vamos a llegar a ver las integrales por sustitución trigonométrica, tenemos que ver bien cuándo nos conviene aplicar una sustitución y cuándo nos conviene aplicar otra sustitución, para lo cual ya también las derivadas nos dan un indicio hacia dónde queremos ir, ¿no? En este caso, si tuviera, digo, todavía no para los que no sepan de qué estoy hablando, que no hayan visto integrales, nada más quédenselo ahí como algo, como un comentario. Cuando tuviera que integrar 1 entre 1 menos x cuadrado, dices, pues yo sé que me convenía tomar la sustitución como seno, porque ya vi que viene de la derivada, ¿no? Pero bueno, eso ya entraremos en detalle. Pero por eso es muy importante que veamos estas derivadas de los arcoseno, arcocoseno y todas las inversas trigonométricas. Aquí, por ejemplo, digo, voy a hacer el siguiente problema nada más rapidito, creo que ya se entendió más o menos la metodología. Si quisiéramos calcular la derivada del arco tangente, entonces yo no sé derivar esta función arco tangente, pero entonces yo escribo tangente de y igual a x. Derivando, tendría que la derivada con respecto a x de tangente de y, me lleva. Tangente de y es igual a derivada con respecto de x, ¿no? Y esto entonces, la derivada de la tangente ya no la sabemos, es la secante cuadrada. Secante cuadrada de y en dx. Es exactamente igualito como hicimos en el caso pasado, derivamos implícitamente y esto es igual a 1. Y entonces de aquí me va a quedar que dy en dx es igual a 1 entre la secante cuadrada de y. Ahora, obviamente también, de la misma forma que hicimos para el seno, podemos aquí aplicar identidades trigonométricas. Nosotros sabemos, por otro lado, que la secante, aquí lo voy a poner mejor, secante cuadrada de y es igual a 1 más la tangente cuadrada de y.
Y eso, les digo, puede salir también de la definición de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si no se acuerdan de la que relaciona las secantes y las tangentes, lo pueden sacar de esa otra relación. Entonces, esto es igual a 1 entre 1 más tangente cuadrada de y. Y otra vez, nosotros ya sabemos cómo era y de la definición original. Y es igual originalmente al arco tangente de x. Entonces, sustituyendo aquí la tangente del arco tangente de x, todo eso al cuadrado, esto es igual a 1 entre 1 más x cuadrada. Y así, ¿no? Así las podemos ir sacando. Sí, vamos todo bien hasta aquí. Bien, creo que no hay mucho problema. Déjenme resuelvo un problema más nada más para que quede bien esta parte de los argumentos. Si se fijan hasta ahorita, siempre hemos tenido funciones del estilo así, ¿no? Entonces, de alguna forma siempre nos queda que del lado derecho es igual a 1, pero no necesariamente siempre tendría que ser así, ¿no? En algunas ocasiones cambia. Por ejemplo, en este caso tengo el argumento, es 2x más 1, y para este caso, que es el que les voy a dejar para que lo vayan checando ustedes, tengo que es la exponencial de 2x, ¿no? Entonces, nada más para que lo vayan checando, ¿no? Entonces, que se los voy a dejar de tarea igual para que no seamos tan larga como especie de repaso, pero se resuelve igual que de acá arriba, ¿no? Entonces, partimos de la misma forma, tenemos que y es igual a arco seno de 2x más 1, entonces yo puedo escribir que seno de y es igual a 2x más 1. Creo que no hay problema de cuando se trabajan funciones inversas, ¿no? Sí queda claro que cómo es que al aplicar seno de ambos lados, uno de ellos es el que se me va, ¿no? Bien, entonces ahora, derivado con respecto de x, el seno de y es igual a derivada con respecto de x, y si se fijan aquí es donde va a cambiar, ¿no? De 2x más 1. Entonces, me va a dar, la derivada de seno es coseno de y, este sí está repitiendo mucho de lo de arriba. A lo mejor hubiera sido bueno utilizar el coseno, pero bueno, ya me sigo. Por la derivada, y esto es igual a la derivada de 2x con respecto a x, es igual a 2, ¿no? Entonces, de y en dx es igual a 2 entre el coseno de y. Y otra vez, volvemos a aplicar lo mismo que habíamos utilizado en el caso antepasado. Es decir, que coseno de y yo lo puedo ver con la definición trigonométrica. Estamos partiendo del hecho también que tomamos un intervalo que nos convenía para asegurar que la función tuviera inversa, ¿no? Entonces, por eso ya no hice la consideración como al inicio de tomar el argumento entre menos pi medios y pi medios, todo este tipo de cosas, ya lo damos por hecho, ¿no? Entonces, sabemos que coseno de y es positivo, lo podemos definir como la raíz de 1 menos el seno cuadrado de y, todo eso, tal. Y entonces, esto es igual a 2 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Si fijan, lo que cambió es la parte de acá arriba, ¿no? Que ahora tenemos aquí el 2, ¿no? Nada más para que lo tengan presente, porque luego, bueno, he visto que llega a causar esos problemas, ¿no? Este segundo problema que les pongo aquí es un poquito más difícil, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Ustedes escriben la función como coseno de y, de eso sí lo puedo escribir, ya no le pongo más porque no me va a dar el espacio que dejé. Pero yo voy a partir ahora de la función coseno de y igual a e a la 2x, ¿no? Entonces derivamos por ambos lados con respecto a x, entonces me va a quedar ahí menos el seno de y en dx igual a la derivada de e a la 2x. Haciendo sustitución normalita o regla de la cadena, podemos poner que eso es igual a 2e a la 2x, ¿no? Y entonces ya siguen el procedimiento como lo hemos hecho hasta ahorita. Calculen entonces cuánto les da esa derivada.
Y vean que también, por ejemplo, una interesante que se puede obtener de aquí es la derivada del logaritmo. Nosotros ya vimos, bueno, de lo que vieron ustedes con la tarea, es cómo encontrar la derivada del exponencial. Tenemos la derivada de polinomios, de funciones trigonométricas, varias de ellas, combinaciones de ellas, y tenemos de la del exponencial general, ¿no? Era a a la x. Caso particular es cuando tenemos la constante de Napier. Nos faltaba, por ejemplo, la inversa del exponencial, que sería el logaritmo base, lo que quieran, ¿no? Base a, como lo hubieran estado ustedes viendo, o base e, que sería el logaritmo natural. Entonces, intenten aplicar también esta derivación para encontrar la derivada del logaritmo. Eso, bueno, y curiosamente, o de algo muy interesante, es que la definición del logaritmo, a pesar que la podemos encontrar directamente con la derivada, la definición formal del logaritmo está dado a través de la integral. Eso ya llegaremos a, nada más como nota cultural si quieren, pero la definición oficial del logaritmo está dada con base en una integral. Pero vean que pueden encontrar esa derivada, que es de las funciones que también se ocupan mucho, ¿no? Entonces, ahora sí, con esto, derivación implícita, ya ahora sí tenemos la derivada de todas las funciones que podamos encontrar hasta el momento, ¿no? Que son de una variable y esa variable real. Ya no tenemos ningún problema. Entonces, ahora sí, como les decía, quiero más que nada irme a ver aplicaciones. Ya sabemos derivar, sabemos encontrar tangentes, vamos a ver cómo la podemos ver una aplicación mucho más real hacia el mundo, ¿no? Digo, siguen siendo problemas sencillos, pero ya que lo podemos ver hacia el mundo. Se fijan, muchas de las tareas que les he dejado, problemas de las tareas, es como que vayan haciendo modelos tal vez ahorita muy sencillos, como ejemplo esta última tarea, que era utilizar la función seno junto con su derivada para modelar algún fenómeno que ustedes conozcan, ¿no? No tiene que ser algo del todo real, pero que vayan pensando cómo se utilizan las matemáticas para este modelado, ¿no? Vamos a ver esta parte aquí, ¿no? Por ejemplo, un caso muy particular es un globo, ¿no? Vamos a pensar que tenemos un globo esférico al cual le vamos inyectando aire. Nosotros en algún punto podemos conocer el globo, qué tamaño tiene, el radio de este globo, y podemos saber cuánto aire le estamos bombeando. Nosotros sabemos, no sé, si tuviéramos una manguera o una jeringa con lo que podemos meter aire, sabemos cuánto aire le están metiendo por unidad de tiempo. O sea, sabemos cómo está cambiando el volumen. Si consideramos como les decía, este globo como una esfera, podemos definir su volumen como 4/3 de pi por radio al cubo. Ahora, si quisiéramos nosotros encontrar una relación que nos diga cómo va cambiando el radio conforme tú le vas metiendo aire, entonces podríamos de ahí despejarlo. Es más fácil que yo pueda a lo mejor saber cuánto aire le estoy metiendo en forma volumétrica al radio, ¿no? El radio lo podría conocer, el cambio en el radio lo podría conocer de forma indirecta. Entonces, por ejemplo, si queremos o sabemos cómo está cambiando el volumen, nosotros podemos decir, el cambio en el volumen con respecto al tiempo, al parámetro t, va a estar determinado por el cambio del volumen con respecto a r. Sabemos que si cambia r, cambia el volumen. Directamente cuando yo cambio el volumen, estoy cambiando el radio. Ya que el radio cambia por unidad de tiempo, es otro boleto. Pero entonces, el cambio del volumen con respecto a r va a estar dado también por el cambio de r con respecto al tiempo. Son dos conceptos diferentes. Uno me relaciona el cambio del volumen con respecto al radio y otro me relaciona el cambio del radio con respecto al tiempo. Y entonces, esta derivada que tengo aquí, yo la puedo conocer directamente porque ya conocía la ecuación que me da el volumen. Entonces me quedaría 4pi r cuadrada por dr en dt. Entonces, como les decía, esta cantidad yo la puedo conocer. Yo sé, a lo mejor le estoy metiendo 1 litro por segundo o 3 centímetros cúbicos por segundo, como ustedes lo quieran ver en unidades, pero como sea, yo lo puedo saber que estoy metiendo, ¿no? Si estoy bombeando agua, sería exactamente lo mismo. Y entonces con eso yo puedo, simplemente despejando, yo podría encontrar que dr en dt es igual a 1 entre 4pi r cuadrada por dB dt, ¿no? Entonces, esta cantidad ya la conocía y lo único que tendría que conocer es el radio en que está ocurriendo. El cambio en el radio va a ser diferente dependiendo
el radio que se tenga, ¿no? No es lo mismo tener un globo chiquito, ustedes creo que lo habrán visto a lo mejor cuando les ha tocado inflar, que al principio como que se infla muy rápidamente, se ve que rápido incrementa su dimensión, y luego ya no se ven cambios tan rápidos, ¿no? Ya después de un tiempo se ve, más allá de la resistencia que está ofreciendo el plástico, el látex, de lo que está hecho el globo, es por el radio. Si se fijan, al aumentar aquí esta cantidad que tengo en el denominador, esta cantidad del denominador aumenta cuando aumenta el radio. Entonces, cuando aumente toda esta cantidad que está en el denominador, esto de aquí se va haciendo más chiquito. Entonces, como se va haciendo más chiquito, esta tasa de cambio se va haciendo también más chiquita, ¿no? Entonces, así directamente nada más de ver la ecuación, podemos ver eso, ¿no? Que conforme vaya aumentando el radio, se va haciendo más grande el globo, la tasa de cambio del radio se va haciendo más lenta. Y eso, bueno, ya lo tenemos matemáticamente, ¿no? Eso nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Bien, aquí vamos a ver otro ejemplo un poquito más geométrico, nada más para denotar dónde empieza. Vamos a suponer que tenemos un recipiente de forma cónica. A este recipiente le vertimos agua a razón de 9 centímetros cúbicos por minuto. Y queremos ver, por ejemplo, qué tan rápido o qué tan rápido o qué tan lento sube o baja esa cantidad de agua. Este sí es un problema, bueno, que en algún momento un profesor me lo comentó. Él trabajaba, bueno, este es de libro, ¿no? Pero sí tengo una referencia realmente de alguien que lo vivió. Él trabajaba o trabaja, no sé, en la Pascual, y tenían unos cilindros muy grandes en donde me ponían sus líquidos, ¿no? Y entonces ellos no tenían una forma de medir cuál era la capacidad o cuál era el volumen que tenían esos recipientes en cualquier punto. Entonces tenían, no sé, supongo que los habrán visto, una regleta graduada con vasos comunicantes, entonces la altura de este cilindro tenía la misma altura que la regleta. Y entonces ponían a alguien a echar agua y iban marcando. Entonces era un trabajo muy largo y tedioso de tener a alguien que esté llenándolo, ¿no? Porque además, a lo mejor tú ya tenías graduada tu regleta, pero si por alguna razón tenías que mover de lugar el tanque o cambiabas algo de las dimensiones del tanque, tendrías que volver a hacer todo el proceso otra vez, ¿no? De volver a graduar donde estaba el tamaño, ¿no? Y entonces a él lo contrataban para que viera de alguna forma que pudiera obtener esta altura. Digo, obviamente el problema ya más aplicado más en la vida real era un poco más complejo, pero se representa muy bien la idea de esto, ¿no? O sea, cómo sí se pueden ocupar las matemáticas en la vida real para simplificar problemas, ¿no? Bien, entonces, digo, eso nada más era como para mostrarles cómo todo esto sí se está aplicando. Entonces teníamos este depósito de forma cónica y déjenme le pongo aquí el dibujito y como les decía, agregamos líquido a razón de 9 centímetros cúbicos por minuto. Y si se fijan, si yo estoy metiendo aquí un fluido, lo que sea, aquí le estoy metiendo agua, entonces se ve que, por ejemplo, cuando esté el agua empezando a llenarse, cuando esté el recipiente empezando a llenar, el agua va a subir muy rápido, porque tengo un área muy pequeñita y entonces rápidamente sube. Pero ya cuando tenga una altura por acá, va a subir muy lentamente la altura del líquido, ¿no? Entonces, por eso nos interesa ver cómo podríamos nosotros ir viendo, porque obviamente también, si queremos saber si aumentamos la tasa de fluido mucho, a lo mejor va a subir muy rápidamente la altura del fluido y se nos puede derramar. O si la ponemos muy lentamente, a lo mejor si estamos sacando en algún punto agua, se nos podría llegar a vaciar completamente el tanque, ¿no? Por eso es que nos interesa ver cómo podríamos determinar esta altura y a lo mejor ya con la regleta que tenemos afuera, podríamos ya determinar si es necesario disminuir o aumentar el flujo que estamos metiendo, ¿no? Pero bien. Entonces, tenemos este recipiente cónico al cual le metemos agua a esa tasa de cambio y las dimensiones tiene una altura de 10 metros y tiene un radio en la base de 5 metros, aunque se le llama base, aunque esté de cabeza, ¿no? Entonces va a ser estas dimensiones. Tengo 5 en la base, tengo 10 de altura de todo el cilindro y tengo esta
cantidad de fluido que le estoy introduciendo. Y lo que quiero determinar es cuál es la velocidad en que aumenta la altura del fluido cuando esté, por ejemplo, a 6 metros de altura, ¿no? Sabemos que, como les decía, a esta altura va a ser mucho más lento que si yo me encontrara por aquí. Pero podemos encontrar una relación que me lo dé para cualquier altura. Bien, entonces, por el dibujo que tienen aquí, lo que se puede ver es que nosotros podemos, de alguna forma, escribir el volumen del cono con base en las dimensiones que ya tenemos. En este caso, de forma general, ya sabemos, o de otras, en otras materias espero que ya lo hayan visto, si no aquí se los pongo, que el volumen de cualquier cubo está dado por 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. En este caso, la altura está determinada por y, por cómo lo tengo escrito ahí, y el radio está determinado por x cuadrada. En este caso, si se fijan, yo puedo conocer y, porque es la altura del fluido al que me está interesando. En este caso son 6 metros. Sin embargo, no conozco a priori cuánto vale x, o es decir, el radio para esa altura. Podría hacerlo directamente despejando de la fórmula, pero sería más complejo, ¿no? Entonces, lo que me conviene hacer es utilizar triángulos semejantes para ver cómo puedo yo reescribir esta x con base en las dimensiones del triángulo mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que se forman dos triángulos. Tengo un mismo ángulo, digo, si nada más lo pongo una representación bidimensional, yo podría ver este triángulo pequeñito, cuyo cateto adyacente es igual a y, cateto opuesto es igual a x, y tengo este triángulo grandote, en donde ahora el cateto adyacente son 10 y el cateto opuesto son 5. Y se fijan, para ambos triángulos, el ángulo θ que tengo aquí es el mismo. Entonces, por relaciones trigonométricas o por triángulos semejantes, tengo a pensar que entonces la relación que tengo trigonométrica entre el cateto opuesto y el cateto adyacente se tiene que mantener, ¿no? En este caso ya sabemos que lo que me relaciona los catetos es la tangente, pero bueno, no importa. Como sea, tenemos la relación. Entonces, yo puedo decir que la relación entre los catetos para el triángulo pequeñito es igual a la relación entre los catetos para el triángulo más grande. Haciendo un poquito de álgebra muy sencilla, yo puedo llegar a que x está determinado por y entre 2. Entonces ya no importa cuál sea, bueno, cómo lo tenga, yo sé que siempre que tenga la altura, puedo determinar el volumen simplemente conociendo la altura para este triángulo en particular con esas dimensiones, o este cono en particular. Entonces, haciendo todo esto, sustituyendo todo esto en la fórmula original, yo tendría que el volumen ahora está determinado por esta ecuación, ¿no? En lugar de tener x al cuadrado, ahora vamos a poner y sobre 2 al cuadrado. Haciendo el álgebra me va a quedar que el volumen de este cono está determinado por pi sobre 12 por y al cubo. Y entonces ahora sí, si yo quiero ver cómo está cambiando la altura conforme va pasando el tiempo, lo puedo relacionar con el cambio en el volumen conforme va pasando el tiempo. El cambio en el volumen yo lo conozco, es 9 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, aplicamos la derivación otra vez y entonces me queda la derivada del volumen con respecto a y, en este caso, que es lo que me está, es mi variable independiente para el volumen, me quedaría entonces pi doceavos por 3y cuadrada por dy en dt. dy en dt es lo que me está interesando ahorita calcular, ¿no? Entonces ya haciendo algebrita simplificando, me va a quedar esta relación, ¿no? Pi sobre 4 por y cuadrada de y en dt. Obviamente, entonces yo conozco esto, y estas son constantes. Entonces, yo lo podría sustituir. Yo sé que el cambio en el volumen está dado por 9. Me preguntan cómo está cambiando cuando y sea igual a 6. Y nada más me faltaría despejar este de y en dt. Entonces, nada más haciendo ya las cuentas, me paso 4 que está dividiendo, lo paso multiplicado, me queda 4 por 9, 36. Y eso está dividido entre pi por 6 al cuadrado, que sería 36. Me queda 36 entre 36. Me queda entonces que el cambio de y con respecto a t es igual a 1 sobre pi, ¿no? Que es, bueno, haciendo la aproximación me queda 0.32 metros sobre minuto, es decir, sube en esa altura el agua como 30 centímetros por cada minuto, ¿no?
entonces ya podemos tomar las medidas que sean necesarias. Lo importante es ver cómo pudimos aplicar el cálculo o las derivadas junto con la regla de la cadena para llegar a estas relaciones. Y aquí son varios problemas del estilo. Y ese, por ejemplo, nos sirvió para ver cómo está relacionado. Bueno, antes de que pase al siguiente problema, ¿hay alguna duda de alguno de los pasos que puse aquí para este problema? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Todo bien, profesor. Sí, va. Sí, nada más es cosa de tener. Digo, creo que fuera de, pues, bueno, ya lo habrán visto en física. En física, generalmente, el problema para resolver un problema es entender lo que se está pidiendo, ¿no? Y luego plantear la ecuación y ya lo demás no es muy difícil. En este caso, para este tipo de problemas que son un poquito de ese estilo, es igual, entender qué se nos está dando, por ejemplo, aquí que teníamos el volumen, el cambio en el volumen y las dimensiones, y plantearlo, ¿no? Aquí terminamos de plantear la ecuación y ya lo demás, ya que se tiene planteado el volumen, ya estos pasos fueron relativamente, bueno, inmediatos, ¿no? No quiero decir fáciles porque, bueno, no son fáciles, siempre tienen algún grado de complejidad, pero creo que se ve más o menos claro cómo se resuelve, ¿no? Igual vamos a ver otros problemas para que quede claro cómo se trabajan. Entonces, ahora, por ejemplo, les digo que tengo un automóvil que va hacia el oeste, tengo una dirección completamente horizontal. Y yo lo que sí conozco es la velocidad del automóvil. Va completamente horizontal a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Por otro lado, tengo otro vehículo, vamos a llamarle el vehículo A, y el vehículo B, que viaja hacia el norte, en este caso viaja completamente vertical. Y este vehículo tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. Ambos se dirigen entonces a la intersección y la pregunta es, a la intersección C, se dirigen acá, la pregunta es con qué rapidez se aproximan entre ellos. Obviamente está yendo a una velocidad, está yendo a otra velocidad, pero si yo quisiera considerar la distancia entre ellos Z, por ejemplo, yo quiero ver cómo está cambiando ese Z conforme va cambiando Y y conforme va cambiando X. Lo único que nos dicen es que queremos calcular este cambio o esta rapidez con la que se aproximan cuando el automóvil A esté a 0.3 kilómetros y el automóvil B esté a 0.4 kilómetros del punto C. Bien, entonces, básicamente es todo lo que nos están diciendo. Entonces, como les decía, queremos calcular la tasa de cambio, cómo va cambiando con respecto al tiempo de la magnitud C que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí ya directamente les pongo el cambio en X del automóvil que va horizontal es menos 50. Aquí le pongo el menos porque si se fijan en mi dibujito, va disminuyendo la distancia, ¿no? Entonces, el cambio en X con respecto al tiempo se va haciendo más pequeñito, por eso va negativo. Lo mismo va a pasar para Y, se va acercando al origen y entonces esto tenemos que ponerlo negativo, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeñita la distancia de Y al origen. Yo ya tengo esos dos tasas de cambio con respecto a X por un lado y con respecto de Y. Y por otro lado, tengo la relación que me da las distancias de X y de Y con el Z que me está midiendo la separación de los carros. En este caso, por ejemplo, tengo que Z cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Y directamente por Pitágoras puede encontrar la relación, ¿no? Ahora, en este caso, yo quiero ver cómo está cambiando. Entonces, como hicimos anteriormente para los otros problemas, pues calculamos la derivada. En este caso ya tenemos la relación y ya tenemos las cantidades que nos da el problema. Entonces, directamente yo tendría aquí que 2z de z en dt es igual, este dz en dt es el que me está diciendo cómo está cambiando la separación entre los dos, ¿no? O sea, con qué velocidad se están desplazando uno con respecto al otro, ¿no? Que no es lo mismo que la velocidad con respecto al origen. Y eso es igual a las derivadas de acá, ¿no? Entonces me va a quedar 2x de x en dt más 2y de y en dt, ¿no? Y entonces, lo que me interesa ahora es que dz en dt es igual a, bueno, aquí de entrada tengo 2, me puedo llevar los dos, ¿no? Para que sea más
sencillo escribirlo. Entonces aquí me va a quedar 1 entre z, y este lo paso dividiendo, que multiplica a x de x en dt, más y de y en dt. Y esto es igual, digo ya nada más para ponerlo todo completo, a la raíz de x cuadrada más y cuadrada por x, lo mismo, ¿no? De y en dx más y de y ay, perdón, es de t, acá, ¿no? O la costumbre de poner con respecto a x, de t y de t. Y ahí está, ahora sí ya tengo cómo está cambiando la separación entre ellos, sin importar en qué punto lo estamos haciendo y sin importar la magnitud ahorita de las velocidades. Ya las conocemos, entonces lo podemos sustituir, ¿no? Entonces me quedaría aquí 1 entre 0.4 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. No sé si me dé un número cerrado. Déjenme ver rápido. 0.4 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. Ah, sí, me da 0.5. 0.5 que multiplica a... ¿quién es X? Ah, es este, ¿verdad? 0.3 por la velocidad de... Aquí, 0.2. No. 50. Digo, aquí ya se los dejo, ya ustedes si quieren lo terminan. Nada más para poner los numeritos. Más, aquí de hecho es menos 50, ¿no? Más 0.4 por menos 60. Entonces, si se fijan aquí, pues me va a quedar obviamente una cantidad negativa. Esto es positivo, ahí. 0.3 y 0.4 positivo, entonces nada, me va a quedar el menos 50 y el menos 60 me van a hacer que sea negativo y ya. Me va a decir que la distancia entre ellos obviamente está disminuyendo y ustedes pueden calcular entonces la velocidad de uno con respecto al otro. Que es interesante, por ejemplo, si están ustedes viendo el movimiento relativo de dos objetos, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso, si estuviera alejando, pensemos, si estuviera alejando el carro que va horizontalmente, y a lo mejor una patrulla que está en un entronque los ve, que van ustedes a exceso de velocidad y mide con pistola de radar, podría determinar la velocidad, pero obviamente si el oficial o la patrulla se va moviendo y ustedes se van alejando y él se va acercando al entronque, pues tenemos que determinar cuál es la velocidad real, ¿no? Digo, eso lo hacen los equipos ya de forma automatizada, pero en algún punto alguien, el que inventó el aparatito, tuvo que hacer estas ecuaciones para determinar con base en la velocidad de la patrulla y la distancia a lo mejor a la que se encuentren, poder encontrar cuál es la velocidad del automóvil que se vaya alejando, ¿no? En este caso, pensando como una especie de persecución, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo también que hagan este numerito, ya nada más para que les quede bien claro cómo era. Vamos a hacer un problema más, ya nada más para terminar esto. Creo que no hay mucho problema, porque quisiera llegar a ver empezar con estas funciones paramétricas. Digo, de alguna manera ya las estudiamos. Voy a hacer muy rápidamente un repaso de qué es una ecuación paramétrica. Yo creo que no tiene mucho que lo vimos, si se acuerdan. Pero con base en ello ya empezamos a ver cómo podemos aplicar el cálculo a este tipo de ecuaciones. Pero bien, entonces déjenme resolvemos este último, nada más para plantearlo. Y se los dejo nuevamente como para que ustedes lo vayan intentando en sus casas, ¿no? Es muy similar al que habíamos visto inicialmente del globo, nada más que en este caso es al revés. Aquí digo ya nada más para terminar de leer tengo una bola de nieve que se está fundiendo. Y aquí lo importante es que, por ejemplo, lo que tengo que ver es que el área superficial es la que está disminuyendo. Entonces aquí ustedes, algo que no les doy, tendrían que investigar cómo yo puedo definir el área superficial de una bola de nieve, es decir, de una esfera, y esa es la ecuación con la que ustedes van a trabajar, esa es la que está disminuyendo. Yo sé que disminuye a razón de 1 centímetro cuadrado por cada minuto. Y entonces lo que queremos ver es cómo va disminuyendo su radio.
vamos a ver si es más o menos el mismo fenómeno, pero a la inversa, de cuando inflamos un globo. Cuando lo inflamos, aparentemente se infla primero rápido y luego se va haciendo más lento. Si ahora disminuimos el área, ya no el volumen, disminuimos el área de la esfera, ¿cómo es que se está comportando con respecto al radio? Pero bueno, ese es el que les voy a dejar que intenten, revísenlo, busquen las ecuaciones y planteen, encuentren el numerito, ¿no? Bien, ya entonces, como les decía, vamos a un último, antes de pasar a ecuaciones paramétricas, y entonces dice, un hombre camina a lo largo de una trayectoria recta a una velocidad de 4 pies por segundo. Es decir, se está moviendo aquí una velocidad de 4 pies por segundo. Vamos a llamarle X a esta trayectoria, ¿no? Y luego tenemos un faro situado al nivel de la Tierra, está a 20 pies de la trayectoria. Aquí nada más se les dice que esté situado a 20 pies de la, digo, que esté situado al nivel del piso para no tener una componente en Z, ¿no? Entonces todos estamos así como trabajando al nivel del piso. Nada más tenemos componente en X y componente Y, y sabemos que está a una distancia, entonces, de 20 pies. Lo que nos dice es que el reflector se mantiene siempre enfocado hacia la persona, es decir, que lo va a ir siguiendo, ¿no? Lo que nos implica que haga este movimiento es que está cambiando teta con respecto del tiempo, y el señor se va moviendo directamente en X, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos relacionar el cambio en X que está haciendo el señor, que está dado por esta cantidad de 4 pies sobre segundo, cómo lo podemos relacionar con el cambio angular que tendría el reflector que lo va siguiendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este X, lo tenemos tenemos este 20 que se mantiene constante, y sabemos que, bueno, queremos calcular esa velocidad cuando el hombre se encuentre a 15 pies, ¿no? Ya sabíamos que necesitábamos tener estas relaciones, ¿no? Entonces, como les decía, necesito yo una relación que me dé ¿cómo se llama? Sí, pues la relación que haya entre el ángulo y X y el valor que yo conozco de 20. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué relación trigonométrica, para establecer ya de una vez la relación, me da la relación entre 20 y X y el ángulo? Me voy poniendo aquí los datos mientras. Entonces, dx en dt es igual a 4. Digo, no le voy a poner unidades porque en realidad no es tan necesario de momento. Sabemos que y, bueno, lo voy a poner acá. Y es igual a 20 y X es igual a 15, ¿no? Así de momento. Entonces, ¿qué relación podría yo encontrar, dados esos catetos, que me relacione la cantidad de X con el ángulo o con un teta? Podríamos pensar que es la tangente, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir, de acuerdo, así como tengo yo mi ángulo aquí, que es el que me está interesando ver cómo está cambiando, tengo seno entre coseno, ¿no? Entonces me va a quedar X entre 20 es igual a la tangente de teta, ¿verdad? Porque yo sabía qué es lo que conozco siempre cuando tengamos este tipo de problemas, veamos qué se nos da y con relación a esto pues vamos planteándolo. Nosotros hubiéramos podido utilizar cualquier función trigonométrica, pero ¿vale la pena utilizar otras funciones? O siempre lo más sencillo, ¿no? Entonces ya tenemos que X es igual a 20. 20 tangente de teta. Y entonces, como yo quiero determinar el cambio, pues directamente hacemos la derivada. Entonces, dx, acá lo pongo de una vez. Bueno, sí, aquí. Dx en dt, que yo sé que es lo que yo conozco. Dx en dt es igual a 20, la derivada de la tangente es la secante cuadrada, ¿verdad? Teta de teta en dt. Lo que el programa me pregunta es cuál es la velocidad con la que se mueve el reflector, ¿no? O sea, qué tanto está variando el ángulo con respecto al tiempo. Entonces, de aquí tendría que despejar
de teta en dt es igual a, bueno, lo pasamos dividiendo, me queda 1 entre 20 secante cuadrada de x en dt. Bien, ahora sí, digo, nada más nuevamente por definición de funciones trigonométricas, 1 entre la secante cuadrada de teta, ¿cómo la puedo ver? Para verla de una forma más simple, ¿no? 1 entre 20 de x en dt, que multiplica 1 entre la secante. Sabemos que el coseno es igual a la secante, 1 entre el coseno es igual a la secante, ¿verdad? Entonces, 1 entre la secante tendría que ser el coseno. Déjenme rápido, que aumento. Entonces, aquí me va a quedar el coseno cuadrado de teta. Y entonces, ahora sí, ya tengo todo lo que necesitaría, ¿no? Yo conozco el 20, bueno, digo el 20 es una constante, de x en dt, que es 4, entonces aquí es 4 sobre 20, por el coseno cuadrado de teta. Pero, ¿cómo podría yo obtener cuánto vale el coseno cuadrado de teta? No conozco teta de entrada, ¿no? De antemano. Lo que sí puedo conocer es la hipotenusa. Para este problema, dado que tengo que y es igual a 20 y x es igual a 15, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿O cómo podría yo obtener ese coseno? Digo, no sé si, por ejemplo, en este caso ya se quede claro que ya el problema ya está todo para resolver, ¿no? Aquí me queda 4 entre 20 por el coseno cuadrado. El coseno cuadrado lo podemos determinar aquí sin necesidad de andar sacando más ecuaciones. Yo sé que tengo una relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente, que sé que es 20. Entonces ya nada, sería cosa de ver 20 al cuadrado más 15 al cuadrado, la raíz de todo eso y el 20 entre la hipotenusa, ¿no? Digo, ya nada más para que la terminen. Si quieren, igual, terminen este problema, nada sería calcular eso, bueno, lo que vale el coseno y eso ponerlo al cuadrado, ¿no? Y con eso ya tendrán ustedes cómo se está cambiando, bueno, cuánto tendrá la velocidad del ángulo con respecto al tiempo, ¿no? Sí, más o menos queda claro también este problema. Y queda claro qué es lo que tendrán que hacer para este problema de la bola de nieve que se funde. Perdón, maestro, ¿puede repetir otra vez cómo solucionar lo de no conocer teta, perdón? Sí, aquí por ejemplo, bueno, lo quitamos. Nosotros sabemos que el coseno del teta lo podemos definir, déjame, lo subo tantito nada más, para que me entre. Yo lo defino como cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Y esto es igual a, en este caso sería 20, entre la raíz de 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Eso me da un numerito. No sé cuál sea de momento, pero eso me da un numerito. Y ya, directamente ese numerito que me da de aquí, yo lo sustituyo acá. A ver, rápidamente, déjenme lo cálculo. 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Raíz de eso. Entonces, esto es igual a 20 entre 25. Digo, ahorita nada más como para que sepan de dónde salió. Ya nada más si lo simplificamos. Obviamente. Es 4/5, ¿no? Entonces, yo ya lo voy a poner ya que lo calculé. Entonces, 4/20 que multiplica a 4/5 al cuadrado, ¿no? Y ya, ahora sí ya está el numerito completo, ¿no? Digo, ya no habría que hacer la elevada al cuadrado y las multiplicaciones.
Ok, ok. Gracias. Dale. Bien, entonces, ya también este caso está terminado. Intenten lo del área superficial, vean cómo se puede plantear. Y déjenme, bueno, ya por cuestiones de tiempo, nada más déjenme hago hoy el repaso muy rápido de ecuaciones paramétricas. Yo creo que la siguiente sesión vemos lo de cálculo ya directamente para que no haya bueno, para que estén frescos cuando empecemos con ese tema que es más, más importante en el sentido que es la primera vez que lo vemos. Esto nada más lo voy a repasar. Si se fijan, es exactamente lo que ya estaba en un documento que les compartí, en donde aquí lo que queremos es ahora ver cómo podemos modelar curvas más complejas. Teníamos la forma más simple de modelar es con las funciones explícitas, podemos modelar solamente curvas muy, muy sencillas. Luego las implícitas vimos que nos ayudaban a modelar curvas un poco más complejas, por ejemplo, el círculo completo ya lo podíamos modelar sin necesidad de andar despejando o utilizar funciones complementarias, pero todavía las ecuaciones paramétricas nos permiten hacer análisis de curvas mucho más complejas. Lo que teníamos que las ecuaciones paramétricas se definían como X y Y, cada uno en términos de una función. Esa función, cada una de esas funciones variaban con respecto a un parámetro, de ahí viene su nombre, ¿no? Y entonces yo, al cambiar ese parámetro, puedo cambiar X y Y de forma, por separado. Y entonces puedo modelar cualquier tipo de función que se nos ocurra, ¿no? Entonces, las coordenadas de los puntos de esas curvas van a estar dados de esta manera. Como ya les había comentado cuando vimos por primera vez ecuaciones paramétricas, lo importante de esto es que, si se fijan, cuando estamos en 2 dimensiones, pues modelar una curva, pues está sencillo. Ya en 3 dimensiones, modelar una curva, de hecho, no sé pues, si lo llegaban a ver en la prepa, pero modelar una recta, ya no hablamos de una curva más compleja, modelar una recta en el espacio de 3 dimensiones es imposible si no utilizamos ecuaciones paramétricas. Entonces, esa es también la parte importante, ¿no? Nosotros como queremos llevar todo esto a estudiar curvas más complejas en el espacio, entonces necesitamos poder utilizar las ecuaciones paramétricas, ¿no? Y así tan sencillo como una recta, ya no hablemos de curvas más complejas. Si estamos como la trayectoria de un satélite, la trayectoria de la mosca que está por ahí en tu casa, pues solamente se puede modelar con ecuaciones paramétricas. Y lo que también habías comentado, que esto sí es importante, que me gustaría volver a dejar muy explícito, es que, bueno, este es el ejemplo que pusimos, ¿no? Hay 2 cosas aquí nada más para recordar y dejar explícito de nuevo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy variando el parámetro t de 1 en 1, aquí lo que habíamos comentado es que parece ser que, por ejemplo, aquí voy a tener una velocidad de barrido de la curva muy rápido. Cuando voy de el punto t igual a menos 2 a t igual a menos 1, se recorre una distancia muy grande, aunque t solamente varió en 1. Sin embargo, cuando voy del punto t igual a 0 al t igual a 1, se barre una distancia muy pequeñita. Entonces parece ser que, como lo que ya vieron también de la parte de cálculo, que está cambiando la velocidad. La distancia que estoy recorriendo en una unidad de tiempo, si pensamos que t es el tiempo, es que me está cambiando la velocidad. Ya tienen definido el concepto de velocidad. Entonces nos gustaría ver cómo podemos explicar eso, ¿no? Como aquí tengo una velocidad más alta, disminuyó su velocidad y luego de repente empezó a aumentar, ¿no? Entonces algo importante que tenemos en las ecuaciones paramétricas es que yo también puedo ver la velocidad en que se recorren. Vamos a ver ahorita, bueno, más adelante, cómo podemos, con qué herramientas matemáticas, ¿no? Otra de las cosas que sí es importante que me gustaría ahorita dejar nuevamente en claro, es que si yo quisiera, por ejemplo, ver estas curvas paramétricas en un plano cartesiano como yo estaba acostumbrado a ver, yo podría sustituir una en la otra, de forma que podría escribir y como una función que depende de x. Yo sabía que originalmente tenía y definida con respecto al parámetro t, pero también la podría definir con respecto al parámetro x. Si hago esto, yo lo podría escribir de esta manera. O sea, g de t, que yo sabía que me estaba definiendo a y, es igual a f mayúscula, una función que estoy utilizando para hacer esta sustitución, aplicado a f chiquita de t, ¿no? Yo sé que f chiquita de t es x y g de t es y, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? En este caso lo hicimos al revés, lo estuvimos en x porque era más sencillo, pero en ese caso, por ejemplo, en lugar de y, yo estoy obteniendo x en términos de mi función y. Sería exactamente lo mismo. Podría obtener y No. en términos de x. ¿Sí? ¿Qué pasó? Maestro, una pregunta. Entonces,
no necesariamente y tiene que estar definido por una función de x, o sea, puede ser que no lo esté. Sí, en este caso, como estamos partiendo de las ecuaciones paramétricas, y directamente lo tengo definido como función de t, del parámetro. Y podríamos llevarla a la parte bueno, a cómo depende con respecto de x, ¿no? Pero sí, Pero no necesariamente. de entrada no la tenemos definida con respecto de x. Pero lo que sí es importante, que no sé si alguien ya, bueno, si ya lo hayan notado, si yo quisiera determinar la tangente de una curva definida por ecuaciones paramétricas, yo la tangente la definí como el cambio de y con respecto al cambio en x. Entonces, no importa que la tenga yo definida inicialmente con respecto al parámetro t, yo si quiero ver la tangente tengo que ver cómo es el cambio con respecto de x. Y es donde tenemos que ver cómo la relacionamos para poder encontrar la tangente. O ¿Sí? sea que para encontrarlas sí tienen que estar relacionadas o no. Sí, exactamente. O tenemos que encontrar una relación. Sabemos que están relacionadas de alguna forma porque es la curva, ¿no? Ya cuando yo tengo mi curva tan compleja, a lo mejor como esta de acá, yo sí ya tengo un punto ahí. Se podría hacer de que x pues. Exactamente, ¿no? Esta de aquí es un punto, pues, feo, ¿no? A lo mejor digo feo en el sentido de que la curva es compleja, pero ya en algún punto yo tengo que ver la relación que hay entre X y Y porque me está representando esa curva. A lo mejor no la puedo conocer explícitamente porque está muy compleja, pero de alguna forma yo tengo que encontrar una relación para encontrar la tangente que pueda haber en ese punto, ¿no? Bueno, en este punto no lo voy a dibujar porque queda horizontal, pero, por ejemplo, aquí yo quisiera encontrar la pendiente que tiene en este punto, a lo mejor, y con eso ya puedo tener la recta tangente. Sí, efectivamente, ¿no? Bien, ya, digo, ya más para terminar este repaso, ya en 5 minutos más y ya, ¿quién lo dejamos hasta aquí? Lo que habíamos dicho también es que unas curvas muy simples que podemos ver como curvas paramétricas es el círculo, ya vimos cómo se podría parametrizar, esto es importante, estas parametrizaciones, porque como, bueno, vimos así creo que medio de pasada, nos sirve para definir un sistema de coordenadas completo. O sea, yo aquí, como un simple curva muy sencilla, puedo definir así un círculo. X igual a coseno de t, y igual a seno de t, t, por ejemplo, para solamente recorrerlo una vez, t de 0 a 2pi. Pero a mí si me ocurre definir que todas las x estén definidas como coseno de t y y igual a seno de t, podría definir un sistema de coordenadas polar. Ya vimos que nada más puedo tener ahora las curvas que dependen de R y dependen del parámetro teta, ¿no? En este caso estoy utilizando T, pero podría hacerlo con respecto al parámetro teta. Y eso van a ver que es muy importante como una herramienta. Cuando estemos calculando, ahorita ya hicimos cálculo de límites en una dimensión. En Mate 2 vamos a querer hacer límites, creo que esto ya se los medio había comentado, vamos a querer hacer límites de dos en el plano. Nos queremos aproximar a toda una región en el plano. Y entonces es muy común o muy sencillo que en lugar de estar aproximándonos por el parámetro X, y digo por las coordenadas X y Y, que lo hagamos por las coordenadas polares, porque así podemos aproximar varias trayectorias de un solo golpe. Digo, eso déjenselo así, nada más para intentar dejar bien claro la importancia de estas ecuaciones polares, ¿no? Entonces, esa era una curva que podíamos ver. Y lo que habíamos comentado también era que no teníamos una parametrización única. Podíamos definir como quisiéramos X y Y. En este caso, por ejemplo, definido X igual a seno en lugar del coseno y poniendo el parámetro 2t en lugar de t y Y igual a coseno de 2t, lo que vimos, bueno, vimos dos cosas. Por un lado, que ya no iniciaba el círculo en el eje de las X, ahora iniciaba en el eje de las Y, porque intercambian las funciones. Pero una cosa que sí fue importante es que vimos que este círculo se barría ahora dos veces. No, en el caso de la curva paramétrica, lo que va a ser algo importante es que siempre va a depender solamente del parámetro. Lo que yo podría hacer ahora sí, que X sea dependiente del parámetro de una función, Y sea dependiente de otra función con respecto al parámetro, y Z sea igual a otra función que depende del mismo parámetro. Entonces, variando un solo parámetro, un solo objeto, en este caso T, yo puedo hacer el recorrido en 3 dimensiones. Y si te fijas, haciendo esta analogía, pues lo podríamos llevar a 4 dimensiones, 5 dimensiones, 20 dimensiones. Yo no lo puedo visualizar, pero no hay nada que nos lo impida, ¿no? Pero sí, lo importante es
paramétricas, de las ecuaciones paramétricas, que siempre va a depender solamente de ese parámetro, lo cual es algo muy bueno porque permite que hagamos estudios bastante complejos de curvas solamente con respecto a los cambios en T. Ya llegaremos a eso el próximo semestre, pero sí, importante es que solamente depende de un parámetro en este caso. Sí, lo que les decía. Entonces, lo que estamos cambiando al aumentar en el argumento ese 2, que tengamos ahora 2t para el seno y para el coseno, es que aumentamos su velocidad. Y eso es importante porque, como les decía, vamos a querer en algún punto aplicar el cálculo para determinar estas velocidades, ¿no? Ya sabemos que está recorriendo ahorita, por ejemplo, tenemos la trayectoria moviéndose en círculo, pues ¿qué tan rápido se mueve? Pues hay que ver cómo generamos las matemáticas que nos permiten determinar qué tan rápido se mueve esa curva. Digo, ya sabemos ahorita, por la experiencia que hemos acumulado, que este 2 me está diciendo que se mueve el doble de rápido que si solamente tuviera el parámetro t. Pero queremos hacerlo más explícito para curvas además más complejas, ¿no? Volver a analizar esa velocidad, ¿no? Y bueno, no sé si pudieron hacer esta tarea, pero si no, bueno, se las vuelvo a recordar. Inténtenlo nada más para que vean ustedes cómo se puede ver ahora circunferencias fuera del origen, cómo se verían sus ecuaciones. Y entonces aquí, como les decía, lo que quiero ver la siguiente clase, para ya no verla hoy tan correteado, es cómo podemos aplicar el cálculo a las curvas paramétricas, que vamos a querer ver entonces rectas tangentes, velocidades, ya un poquito de lo que también ya se imaginan, que podemos ver aceleraciones, o este criterio de segunda derivada que todavía no decidimos, pero que en algún punto vamos a aplicarlo para ver qué información nos puede dar de la curva como un ente geométrico, ¿no? Más allá de si está representando una trayectoria de algún objeto, ¿no? Entonces déjenme esto, igual como la vez pasada se los voy a compartir este documento si quieren empezar a revisarlo. Entonces en la siguiente clase veríamos este cálculo de curvas paramétricas y ya veríamos unos ejemplos y algunas otras cosas. Bueno, no sé si haya dudas de, lo que vimos hasta ahorita de paramétricas, de estos problemas de tasas relacionadas, o si tienen alguna duda de lo que vimos de funciones implícitas. Si no tienen duda de, los temas que vimos, nos vemos entonces nos vemos mañana y ya terminamos este tema de cálculo. Vale, profesor, está bien. Sale. Sí, profesor, todo claro por mi parte, gracias. Sale, gracias, nos vemos. Luego. Sale, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Sale, hasta luego, de nada.